En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el manejo del paciente geriátrico paliativo ambulatorio con catéter subcutáneo. Vamos a hacer un pequeño taller, pero vamos a hacer una introducción inicialmente sobre el cuidado paliativo a nivel general y después nos centramos en el adulto mayor. Entonces, a nivel general, como lo sabemos según la OMS, el cuidado paliativo es un cuidado que se brinda a nivel global. Es activo para aquellos pacientes cuya enfermedad no respondió a un tratamiento curativo. Entonces, en este momento es donde nos enfocamos en los problemas que vienen después, como son psicológicos, sociales y espirituales, pero tenemos que centrarnos mayor es en el control del dolor y de los síntomas. Todo esto enfocado a tener, para que este paciente tenga una calidad de vida, tanto él como su familia. Algunos principios básicos del cuidado paliativo. Tenemos, como les decía anteriormente, lo importante ya después de que hay un fallido en el tratamiento, la enfermedad no respondió, tenemos que centrarnos en el control de los síntomas físicos, pero también emocionales, sin dejar atrás la parte espiritual de estos pacientes. Enfocarnos en el paciente, pero también en su familia. Debemos hacer como un plan con las familias cuando ya tenemos como esta determinación de que nuestro paciente adulto mayor va para un cuidado paliativo, enfocarnos en un plan para tener como tranquilidad para estas familias. Cuando ya tenemos este plan con la familia, seguramente van a tener, digamos que tranquilidad de paso a paso que va a ser como ese suceso final. Todo, como lo decía anteriormente, encaminado a brindarle una calidad de vida a este paciente. También tenemos que asegurar que estas familias tengan un asegurado, un plan para el duelo. ¿Qué es clave en el cuidado paliativo? Que se maneje de una manera interdisciplinar. Nos podemos apoyar en la parte de psicología, en el especialista que esté a cargo de nuestro paciente, todo esto para que no quede ninguna duda en las familias en cuanto al manejo que se le va a dar al paciente hasta que llegue a fin de vida. Ya específicamente el cuidado paliativo en geriatría. Tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor que va en una edad avanzada, él se enfrenta a una declinación gradual y progresiva, pues a medida que envejece y enferma, necesita pues unos cuidados especiales que provean, que se provean, debe estar centrados en la atención de los síntomas, como lo decía, no tan solo físicos, sino también encaminados a la parte psicológica, todo su alrededor, que es la parte social y su parte espiritual. Es necesario que nuestros adultos en edad avanzada y todos sus familiares, como lo decía, reciban como ese apoyo, que sientan ese acompañamiento por parte de todo el equipo, sobre todo de enfermería, que es como quien está más cerca al paciente, pero también a la familia, para generarles tranquilidad. Como les decía antes, lo importante es tener como un plan para que esta familia vaya, cuando ya se determina que va a su domicilio, tener un plan que esté enfocado en las necesidades específicas de este paciente, que vayan encaminados a conservar calidad de vida, teniendo en cuenta la dignidad de esta persona, no descuidándola y obviamente involucrando a toda su familia. ¿Qué es una calidad de vida para este paciente? La calidad de vida para este paciente va encaminada al confort. Entonces, el confort lo podemos brindar tanto en la parte física como espiritual, psicológica. En la parte física nos podemos enfocar en lo que es cuidados de la piel, súper importantes,
no porque sea un paciente que está en fin de vida, un paciente que fue a su casa para pasar sus últimos días, vamos a descuidar su parte de la piel, su parte, todas sus necesidades. Entonces, enfocarnos en tener que este paciente esté cómodo, que se le hagan, enseñarle a la familia a tener una rutina de cambios de posición, cuidados de la piel, algunos cuidados en final de vida como son cuidados en la boca. Es muy importante porque los pacientes dejan de comer. Esta es digamos que una de las principales cosas que agobian a la familia cuando un paciente se decide enviar a su domicilio, los agobia mucho porque generalmente es un paciente que ha perdido el apetito, que ya digamos que estar en una fase de fin de vida, ellos pierden el apetito digamos que algunas de sus partes deglutorias, pero también el apetito se pierde. Entonces, esta parte la podemos suplir, o sea, podemos brindarle tranquilidad a estas familias que esta necesidad de comer la podemos suplir de otra manera, como vamos a explicarlo más adelante. Una de las alternativas que con mayor frecuencia y que es muy recomendada para usar es el uso del catéter subcutáneo. Es un catéter que nos va a aportar hidratación, pero también nos va a ayudar para el manejo súper importante en los pacientes en fin de vida, que es un manejo de dolor y algunos otros síntomas, como lo vamos a explicar más adelante. Entonces, lo que queremos dejar en la tarde de hoy es que el catéter subcutáneo se lo podemos, digamos que, ofrecer o se lo podemos explicar a las familias que es un dispositivo que les va a proveer ayuda en el domicilio. Entonces vamos a explicar sobre el catéter subcutáneo. Entonces, como le estaba diciendo Astrid, el catéter subcutáneo es una de las mejores alternativas que se les pueden presentar a nuestros pacientes, sobre todo al paciente geriátrico. Y es eficaz en cuanto al momento que lo vamos a hidratar, para ponerle sedación, para ponerle medicamentos a estos pacientes que pues tienen múltiples condiciones y que tienen enfermedades ya avanzadas o incapacitantes. Entonces, ¿cuáles son las zonas recomendadas para colocar este catéter? Entonces, podemos ver acá en nuestro diagrama que están en violeta, más o menos ahí, señaladas las zonas que son ideales para poner este catéter. Pero pues la recomendación realmente es colocarlo en la región infraclavicular, derecha o izquierda, o deltoidea derecha o izquierda. Si es en la región infraclavicular, se recomienda que ahí se haga la terapia con suero, que más adelante la vamos a explicar. Y en la deltoidea para colocación de medicamentos. Pues si estoy hablando de ambas, quiere decir que cuando un paciente tenga ambas terapias, tanto la de suero como la de medicamentos, se debe utilizar un medicamento para cada uno. ¿Cuánto tiempo puede durar colocado este catéter? Puede durar desde 5 días mínimo hasta 20 días con valoración continua exclusiva. ¿Para qué vamos a utilizar este catéter o en qué casos vamos a utilizarlo? Como decía Astrid, dificultad al tragar o porque tienen alteraciones del tracto digestivo. El paciente puede tener náuseas, vómito, puede presentar obstrucciones intestinales, fístulas intestinales, odinofagia, disfagia. Cuando hay accesos periféricos difíciles, por ejemplo, el paciente está edematizado o tiene alguna fractura o algo en sus miembros superiores o inferiores. Cuando hay necesidad de dosis mayores, de aumentar las dosis, sobre todo cuando son medicamentos opiáceos, casi siempre se les hace aumento y para disminuirle efectos adversos. Deshidratación leve a moderada, como les estaba diciendo, se utiliza la hidroterapia o la sueroterapia. Es ideal para el paciente que está en casa porque pues no lo tenemos que pinchar tanto ni lo tenemos que hacer sufrir, solamente tenemos ese catéter que no les va a producir ningún dolor. Cuando va a utilizarse para sedación paliativa, cuando el paciente ya está en tiempo pues de agonía, con alteraciones neurológicas, cuando hay disminución del nivel de conciencia, cuando hay delirium, cuando hay pacientes con Alzheimer también, entonces se pueden utilizar nuestro catéter.
Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta las múltiples funciones que tiene este catéter, es un catéter el cual educamos a nuestras familias para que familia o cuidador, o en algunos casos, pues enfermeras auxiliares que contratan en los domicilios, los educamos en el manejo y para tener en cuenta los medicamentos que podemos usar por esta vía. Los más usados, digamos, de analgésicos son la buprenorfina, tenemos el diclofenac, el fentanil, la hidromorfona, ketorolaco, la metadona, la morfina y el tramadol. Generalmente, digamos que con mayor frecuencia se usa la hidromorfona, morfina, para como analgésico, teniendo en cuenta que también la morfina la usamos cuando hay para disminuir esa dificultad respiratoria que presenta el paciente en fin de vida, también la podemos usar. Otros medicamentos como los antieméticos y antimuscarínicos, con mayor frecuencia se usa la metoclopramida y el ondansetron para disminuir, como lo decía, en el final de la vida de nuestros pacientes presentan muchos síntomas como lo son náuseas y vómito. Entonces podemos manejarlo con estos dos por esta vía. También usamos corticoides como la dexametasona o la metilprednisolona. En algunos casos, si llega a ser necesario y si su médico tratante así lo considera, el paciente, a pesar de que esté como en fin de vida, se le puede llegar a usar, si es la orden, si es necesario, un antibiótico. Antibióticos que podemos usar por esta vía, tenemos la amicacina, el cefepime, tenemos la ceftriaxona, la gentamicina y teocoplanin. También podemos usar antipsicóticos como son con mayor frecuencia el clonazepam y el haloperidol, es uno de los que más usamos en el domicilio. También tenemos algunas benzodiazepinas, que entre ellas las más usadas en el domicilio puede ser el lorazepam, pero también el midazolam. Bueno, ya, en la parte anterior de los medicamentos, otros medicamentos para brindarle confort al paciente también que se pueden usar por esta vía, podemos usar la furosemida y también podemos usar la buscapina, que nos ayuda a disminuir las secreciones y de esta manera brindar un poco de confort a nuestro paciente. Algunos cuidados que debemos tener con el catéter subcutáneo, los cuales debemos educar al cuidador o familiar que vaya a manejar este catéter en el domicilio, el lavado de manos antes de manipularlo. eh, Debemos enseñarles que deben usar una jeringa por cada medicamento que el paciente tenga ordenado, en el caso que se vaya a usar para medicamentos, y que se estén rotulados. Debemos digamos que educar muy bien a estas familias o a este cuidador que vaya a usar este catéter para que no vayan a haber, pues obviamente, eventos adversos en los domicilios, sino que marquen muy bien sus jeringas y que tengan organizado el lugar donde vayan a manejar los medicamentos del paciente. Cambiar las jeringas cada 24 horas, cada vez que vayan a usar el conector lo deben limpiar, le podemos explicar que pueden usar toallitas impregnadas en alcohol o una torunda con alcohol en el domicilio. Y enseñarles cuáles son los signos de infección, pues si está con enrojecimiento, como lo decía Gloria, tenemos una duración del catéter, puede durar hasta 20 días, pero siempre y cuando tenga una muy buena vigilancia. Si se llega a notar algún signo de infección, que esté rojo, que ya que esté doloroso para el paciente, es momento de cambiar el catéter. Recomendarle a este cuidador o familia que no lo moje, le podemos enseñar que se puede cubrir con un vinipel, que lo podemos organizar de tal manera que cuando bañen al paciente no se vaya a mojar, para que de esta manera pues no se vaya a infectar y no se vaya también a levantar la película que no lo protege. Debemos recomendarle que los medicamentos no se diluyen, los medicamentos se pasan en bolo, y que podemos utilizar, como lo decía Gloria, un catéter
para la administración de medicamentos es lo recomendable y usar un segundo catéter para cuando hay orden de hidratación del paciente. En cuanto a la terapia de hipodermoclisis, tenemos que podemos usar por esta vía solución salina normal, podemos también usar dextrosa al 5% y en algunos casos, si así lo requiere el paciente, lactato. Debemos administrar cuando el catéter está ordenado para pasar hidratación, debemos explicarle a la familia que se debe pasar de manera lenta porque las primeras dosis pueden generar ardor y prurito. Debemos explicarles que no se deben preocupar si ven que se forma como un abombamiento, es lo normal que se forme cuando se inicia el paso de líquidos, pero esto como va a tener un espacio generalmente 8 horas, se pasan los bolos, en ese tiempo se va a reabsorber, o sea, que no, de pronto no les genere, tenemos que generarles nosotros tranquilidad, que es normal que esto quede de esta manera. Pues es que tengan técnica séptica con el manejo del equipo para la hipodermoclisis, si se llega a contaminar, cambiarlo. Lo que decía, es importante tener como la vía exclusiva para los medicamentos, que no se combine con los bolos de líquidos. Esas son como las recomendaciones generales para cuando hay una hipodermoclisis. Entonces, en cuanto a los signos de alarma, digamos que la mayoría de complicaciones que pueden tener estos catéteres son de carácter local, ¿cierto? Pero pues también se ha documentado que pueden ser de tipo alérgico, entonces pueden hacer alergia al material del catéter, al material del apósito o al mismo medicamento que se les está pasando por esa vía. También hay que vigilar muy bien el lugar donde se está pasando la sueroterapia. ¿Por qué? Porque de todas formas puede haber dolor al paso del líquido o se puede formar eritemas o celulitis o por el mismo abombamiento que se produce se puede salir el catéter o en algunas ocasiones puede haber hasta sangrado. Digamos que para solucionar todos estos inconvenientes es muy fácil, solamente toca retirar el catéter que tiene el problema, ubicar un nuevo catéter en otro lugar y vigilar tanto el catéter nuevo como el lugar donde se retiró el catéter. Entonces ahora vamos a explicarles brevemente cómo se hace la colocación de forma eficaz de un catéter subcutáneo. Entonces acá tenemos los materiales que utilizamos aquí. Utilizamos guantes, Tegaderm para cubrir el catéter, un catéter 24, un adaptador libre de aguja, una jeringa prellena con solución salina al 0.9% y pañines. Entonces, previo lavado de manos, se debe colocar guantes limpios. Ya también previamente se ha escogido el lugar donde se va a colocar nuestro catéter subcutáneo. Primero vamos a purgar nuestro adaptador libre de aguja con la jeringa de solución salina al 0.9%. Con 1 centímetro es suficiente. Entonces, ahí ya está purgado. Lo dejamos listo. Sacamos nuestro catéter. Realmente se pueden utilizar desde número 22, pero nosotros siempre utilizamos número 24. Sacamos nuestro catéter, le damos la vuelta con mucho cuidado para que se suelte del bisel y no vayamos a pinchar el botón blanquito. Hacemos un pliegue y pinchamos en ángulo de 45 grados. Retiramos.
Probamos nuestro catéter, se va a hacer un mínimo abombamiento, se pueden utilizar desde 2 hasta 4 centímetros de solución salina. Y en ese momento hay que explicarle al paciente que puede producirle ardor que se va a pasar en unos 15 segundos. Debemos utilizar, digamos, un cubrimiento en donde podamos estar observando, como lo decía anterior, los signos de infección. En este caso tenemos nuestra película de Tegader, el cual vamos a usar dejando la manera de observar el sitio de inserción para así ver si tiene algún signo de infección o si nuestro catéter se ha desplazado. Muy importante colocar en el momento de la inserción, colocar la fecha, el tamaño del catéter que se colocó, para de esta manera poder tener en cuenta cuántos días lleva y para su posterior cambio. Entonces utilizamos la marquilla para poder colocar, como les decía, los datos que nos puedan servir más adelante para el posterior cambio. Listo. Entonces, ya teniendo nuestro catéter, es siempre terminar de educar a la familia sobre los signos de infección, enfatizarles mucho para que de esta manera pues no vaya a presentar complicaciones nuestro paciente. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado y entendimiento.